nombre es Luis Alberto Jaramillo Ramírez. Hace 15 años viví en Medellín, tenía una tienda y luego me quebré y resulté con una revueltería. Mi vida era una vida muy desesperada, una vida sin sentido, una vida donde todo era prácticamente todo lo del mundo, nada espiritual, nada espiritual. Vivía para la tienda, o sea, para trabajar en la tienda prácticamente. No tenía, era muy vacío, totalmente. Mi vida era una vida de palabras sin sentido, palabras, eso sí hablaba, palabras de doble sentido, y todo era una vida muy maluca. Estamos hablando más o menos de qué año. Estamos hablando de 2010, 2011, más o menos. ¿No estabas casado todavía? Sí, claro. Yo me casé en el 99. Bueno, tengo 2 hijas muy lindas. Llegué como vivía una vida sin sentido, para allá y para acá. Me desvié y mi esposa y mis hijas se fueron de la casa. Fue algo muy horrible porque parecía que todo se me hubiera venido abajo. Al principio yo dije, no, pues vean, estas tan bobitas, se fueron cuando aquí lo tenían todo. Cuando empecé a darme cuenta de lo que había perdido, empiezo a pedirle al Señor que me devolviera mi familia. Bueno, fue entonces, yo tuve una personita que llegó a mi vida, al principio fue muy bonito, pero ya después se me convirtió en algo invivible. Siempre que había algo con ella, después me mataba el remordimiento, porque siempre decía a mi esposa, no era así, mi esposa esto, y siempre la tenía ella pendiente. Fue entonces cuando un día se llegaban 2, 3 de la mañana y yo tirado en un mueble bregando a llorar. En ese desespero de la tienda y de la familia, se me salieron los intestinos 3 veces, me salieron los intestinos así literal. Entonces la primera vez fui al médico y me dijo, le toca luchar con eso usted mismo, le toca a usted mismo. Bueno, entonces ya fue muy duro porque ya empecé yo y llegué a un punto desesperante del todo donde ya no tenía para dónde pegar. Entonces estaba casi para enloquecerme, un dolor en el alma que no lo soportaba. Jamás había sentido o creía que una persona pudiera sentir ese vacío en el alma tan impresionante, que es un dolor que yo creo que no se compara a ningún dolor. Bueno, ese dolor en el alma. Entonces un domingo me fui para la Eucaristía, deshecho del todo, me fui para la Eucaristía era a las 7 de la noche, y yo me fui para la Eucaristía antes como a las 5:30 de la tarde, me arrodillé ante el Señor y le pedí que yo no quería seguir viviendo así, que mi vida así no tenía sentido, y entonces empecé a decirle a Él que me ayudara y que yo ponía todo. Ese día tracé un paralelo en mi vida. Dije, Señor, hoy trazo una línea en mi vida y quedo a tu lado. Tú verás qué haces conmigo. Fue un domingo, el martes me tocó cerrar la tienda para ir a confesarme, porque no. Llevaba más de 20 años que no me confesaba, iba a la Eucaristía, pero
De ¿Quién, pronto, te guiaba? ¿Quién te dijo, bueno, vaya, confiese? ¿Quién te aconsejaba no, en ese tiempo? momento Todo nada. era el Espíritu En ese Santo, momento de nada. interiormente. Pero ese día cuando sentí que yo hablé con el Señor ese día y me puse en las manos de Él totalmente. O sea, Él te habló al interior, al Entonces, corazón. inclusive me hizo como, ¿qué le digo? Como una promesa, digámoslo así. Porque yo estaba en ese momento cuando de un momento a otro, yo no puedo decir que fue un sueño, no, porque yo no me dormí. Tampoco fue una visión, no, tampoco. Tampoco puedo decir que fue un pensamiento, pero en ese momento llega y me dice, se presenta Él a mi vida y me dice, sígueme, acompáñame. Yo empiezo a caminar con Él y entonces Él me dice, yo voy durante el recorrido, no vas a hablar. Y me dijo que silencio. Bueno, empezamos a caminar llegamos íbamos así, por ejemplo, los dos juntos, y yo sabía que era Jesús. Y entonces íbamos caminando, y entonces Él desde antes de salir me da a conocer, me da y me dice, si algún alma está abierta a mí en este momento, tú lo vas a sentir. Pero me hablaba al corazón en ese momento. ¿Eso fue antes de confesarte o después Antes de de confesarte? confesarme, en ese día, en ese mismo día, porque fue 1 hora y media que estuve ahí con Él. Entonces empezamos a caminar, así él y yo al lado, en momentos Él adelante, yo adelante, así en momenticos. De pronto llegamos a un lugar, íbamos a por ejemplo, en la ciudad, y entonces era como cuando me hacía sentir como cuando hay una señal wifi que por ejemplo usted va con el celular y entonces inmediatamente familia tal, familia tal, familia tal, pero no, si usted no tiene la clave, entonces usted no puede entrar. Así mismo era lo que él me hizo sentir, caminando así, entonces, y cada rato me hacía sentir que todavía no. Llegamos y pasamos por un camino y luego entramos a un hospital. Era 1 hora de visita. En ese momento mucha gente ahí con los enfermos, estaba él, ella, y ninguna persona en ese momento estaban en oración, estaban en visita y no había ninguna persona siquiera haciendo una oración al Señor en ese momento. Luego salimos de allí y él me mira a los ojos con los ojos rojos, llorosos del todo, y me dice, qué frialdad hay en el corazón del hombre. Aún recuerdo esas palabras de él y esa imagen de su rostro. Lo pude ver claramente. Bueno, eso fue ese domingo. El martes me tocó cerrar la tienda e ir a confesarme. Y a partir de ese momento empiezo yo a una vida diferente totalmente, porque tenía esa hambre de encontrarme con Él. Iba a la Eucaristía, donde me decían que había una oración, allí estaba. Era un hambre y una sed de encontrarme con Él. Bueno. La mujer que vivía con usted. No, ya eso se acabó inmediatamente. ¿Qué le dijiste? Me llamaban, Alberto, vea, yo quiero que salga. Y yo decía, no, dije, bueno, cualquier excusa sacaba, pero había una familia, Medellín, un señor don Héctor y Mariela, una belleza de personitas, me llamaban, venga Alberto para que recemos el Santo Rosario para que no esté solito. Y yo me iba después de que cerraba, ellos a las 10 de la noche empezaban a rezar, y rezaba con esas ganas, con esa hambre, y salía de allí totalmente renovado. Había un niño de 7 años, era el que encoraba el Santo Rosario.
Y eso para mí era un testimonio, para mí era muy lindo ir allí. Bueno, ya fui al Señor y le dije que sí, a pedirle ya directamente que si era posible que me devolviera mi esposa y mis hijas, porque la verdad es que yo estaba ya ahí sí me sentía solo, porque ya no iba por allí ni allá, sino que ya era una vida totalmente como de oración. Me pasaba todo el día orando. Entonces empezaba, veía para la casa, 10:30, faltando un cuarto para las 11, y me ponía a hacer oracioncitas así o volver a rezar otro Santo Rosario, y muchas veces me llegaba a la 1 de la mañana y yo todavía ahí en la oración. Y era algo muy bonito. Bueno, entonces el Señor me fue regalando muchas cositas, muchos sueños, me consagré a la Santísima Virgen María, a San José, y me consagré también como adorador al Santísimo Sacramental. Empecé a vivir una vida muy bonita, porque podía sentir al Señor en mi cuerpo, sentía como me tocaba, y era una vida muy bonita. Bueno, en el 2014, el 6 de enero, llega un sacerdote que nos acompañaba pues en muchos grupos de oración, y nos invitan a vivir como un retiro de 3 días en Girardot. Entonces el sacerdote en ese momento nos dice, ubiquémonos todos en el primer piso, primero y segundo piso, ubiquémonos todos en el primer piso, bajen colchones, y bueno, tiramos colchones por todos lados. Bueno, y entonces dormimos como hormiguitas, apiladitos ahí. Bueno, entonces eso fue sábado, domingo. El lunes en la tarde ya el Padre ya nos dijo el motivo del cual nos había llamado, y el cual era ese signo de que todos estuviéramos ahí, todos junticos, porque nos hizo la invitación de vivir en comunidad. En el 2014, entonces llegamos acá a Urrao, y fue una experiencia muy increíble, porque empezamos a vivir una vida ya todos aquí internos. Al principio había un poquito de... Pero entonces, el Señor, ¿cómo fue ese proceso de recuperación del hogar? Bueno. Esa es una parte Entonces, muy interesante, muy bonita. Yo le había dicho al Señor que si era posible que mi esposa volviera, y efectivamente, a los 10 meses de haber empezado ese proceso, un día me llama y me dice, Alberto, yo necesito que conversemos. Cuando llevábamos más de un año que no sabíamos nada, pues yo no sabía nada de ellas. Cuando me llama y me dice, es que me confesé con un sacerdote y le conté lo de nosotros, y dijo que si yo seguía, o sea, que si seguíamos separados, el pecado que usted cometiera, entonces lo cargaba ella. O sea, que el pecado que yo cometiera, ella lo cargaba. Entonces ella le dijo, no, yo no estoy dispuesta a cargar con el pecado de nadie. Entonces más bien me dijo, démonos una oportunidad. Fue muy bonito porque después de prácticamente 3 años volvimos, y pareciera que hubieran cortado 3 años de nuestra vida y lo hubieran, porque seguimos, nunca nos hemos dicho, ella me ha dicho... No hubo reproches. Alberto, ¿usted qué hizo durante este tiempo? ¿Qué no hizo? Nada. Nunca, en ningún momento hablaron de eso. En ningún momento eso ya quedó ahí. Parecía que hubieran quitado esos 3 años y siguió la vida así, hermosa. Y hasta este momento vivimos una vida muy increíble, muy bella, ya con el Señor. Tenemos un proyecto muy bonito porque es tratar
demostrar. La comunidad de nosotros se llama Comunidad de Amor La Epifanía. Y entonces nosotros es la manifestación de Dios al mundo. Entonces nosotros tenemos esa tarea de mostrar a Dios, a Jesús en nosotros. Hacerlo vida en nuestra vida. Esa es la misión. La misión es que cada persona que venga acá vean a Jesús en nosotros. Exacto. De que nosotros tratar de que esa persona no nos vea a nosotros, sino a Jesús. De que no escuche nuestras palabras, sino a Jesús. Y esa es la tarea que tenemos. Estamos en un proceso de que, o sea, nuestro mayor deseo es ser santos. Ese es el deseo de nosotros, ser santos, no tenemos otro. Y tratar de que la voluntad del Señor se realice en nosotros. El momento que yo me encontré con el Señor fue ese día, en esa Eucaristía. O sea, antes de la Eucaristía. Y empecé a sentirlo a Él a partir de ese momento. Yo te decía hace un momentico, donde podía sentir al Señor que me tocaba. Y era increíble, soñaba y me ha regalado muchos sueños muy bonitos y me ha hecho sentir que me ama inmensamente y que Él quiere que yo esté a toda hora con Él. De que sea una realidad la vida que Él me propone para yo seguirlo a Él de verdad, con todo el alma, con todo el corazón, y así lo quiero hacer. Yo soy una persona muy alegre, me levanto siempre faltando 20 para las 5 de la mañana, bañito con agua fría, rico, aquí en este clima tan rico y Urrao. Luego ya, antes de salir para la Eucaristía, ya he hecho las oraciones. Una horita en el Santísimo en oraciones. Luego vamos al pueblo a la Eucaristía. Venimos y empezamos un trabajo aquí en la casa, aseo, algún trabajo en el campo, pero siempre estamos en la mañana. Bueno, 1 de la tarde, perdón, se me ha olvidado la hora del desayuno, que es a las 9 de la mañana, y luego ya empezamos la jornada. Luego tenemos un descanso de 1:30 a 3. A las 3 entramos a oración, salimos a las 4, luego estamos otro ratico por ahí, 1 horita, y luego de 5 a 6 tenemos adoración eucarística todos los días. Ese encuentro personal con el Señor, porque uno leyendo un libro pues tiene conocimiento de Dios, pero en meditación se encuentra directamente con el Señor.